A ver, hubo una semana en la que los mercados mundiales estuvieron literalmente secuestrados por los titulares de prensa. Todo empezó a torcerse el lunes 23 de marzo. ¿Por qué? Pues porque una crisis que nos puso al borde de la guerra hizo temblar los cimientos financieros de todo el planeta. Vamos a ver cómo fue la cosa. Y es que el lunes arrancó con una caída, pero vamos, dramática. Fijaos en el oro, que es el típico refugio seguro, ¿no? Pues se pegó un batacazo del 6% en un solo día. Con ese movimiento, adiós a todas las ganancias que llevaba en el año. Se esfumaron. Así de simple. Ojo, que no hablamos de una caída sin más. Para que nos hagamos una idea de la magnitud, fue el peor despromediario del oro en más de 40 años, desde 1983. Y todo por un cóctel explosivo, tensiones a tope en Oriente Medio y un pánico generalizado a la inflación. Bueno, y justo cuando parecía que el conflicto era ya inevitable, sale el presidente Trump y anuncia que ha dado orden de posponer los ataques. El mundo, que estaba al borde del precipicio, pareció dar un paso atrás. Y claro, la reacción del mercado fue instantánea. ¡Pum! Los precios rebotaron con una fuerza tremenda. Pero la calma duró un suspiro. La contradicción fue total, inmediata. Mientras Estados Unidos hablaba de diálogo y conversaciones productivas, Irán salía a negarlo todo, tajantemente. Lo calificaron de guerra psicológica. Y aquí se marcó el tono de toda la semana. Una auténtica batalla por el relato. Y claro, esto nos lleva a la pregunta del millón. ¿Qué pasó para que en apenas 36 horas se pasara de amenazar con destruir un país a hablar de conversaciones productivas? ¿Qué explica este giro de 180 grados? Para entenderlo hay que mirar más allá de los titulares. Y aquí está la clave de todo. La decisión final no tuvo tanto que ver con la diplomacia como con las matemáticas, pura y dura. La realidad se impuso de golpe y lo hizo por 6 razones de peso. Primero, la factura. Hablamos de un coste de guerra astronómico. Segundo, la inflación. Una crisis energética habría obligado a la Reserva Federal a subir los tipos, y eso era veneno. Tercero, los aliados. Mucha coordinación, sí, pero a la hora de la verdad nadie mandó barcos. Cuarto, el riesgo tecnológico. Pensemos que la cadena global de chips depende de la energía de la zona, y eso estaba en jaque. Quinto, la propia crisis energética, que pintaba peor que la de los años 70. Y sexto, y esto es muy importante en política interna, el golpe al precio de la gasolina justo antes de unas elecciones clave. Vamos, un desastre anunciado. A pesar de la cruda realidad de los números, a mitad de semana la cosa se volvió todavía más confusa. Empezó a llover un torrente de noticias contradictorias que dejaron a los mercados totalmente paralizados, sin saber para dónde tirar. Es que entramos en lo que se conoce como niebla de guerra, pero informativa. Martes y miércoles fueron un auténtico bombardeo de titulares opuestos. Salía un rumor de alto el fuego y a las pocas horas era desmentido. Se hablaba de paz mientras enviaban más tropas. ¿El resultado? Una parálisis total en los mercados, que no sabían a qué atenerse. Lejos de buscar una salida rápida, la respuesta de Irán fue, de hecho, todo lo contrario. Formalizaron una postura mucho más dura, poniendo sobre la mesa una serie de condiciones que, la verdad, sonaban a innegociables. Y estas 5 demandas dejaban bastante claro que el camino diplomático se estaba cerrando, o al menos complicando muchísimo. No pedían solo el fin de los ataques, sino garantías de futuro, reparaciones económicas y, lo más importante, el reconocimiento de su control sobre una de las arterias energéticas más vitales del mundo. Bien, llegamos al jueves. Y aquí la paciencia del mercado empieza a agotarse de verdad. Cualquier pequeña esperanza de un acuerdo rápido se desvanece por completo. El tono de todas las partes se vuelve mucho más agresivo. Y entonces llega la noticia que lo cambia todo. El asesinato de una figura militar iraní de muy alto rango. Esto ya no era un titular más, no era un rumor. Era una escalada militar en toda regla que básicamente dinamitaba cualquier puente diplomático que pudiera quedar. La reacción del presidente Trump fue un giro de guión radical. Atrás quedaban las conversaciones productivas del lunes. El mensaje ahora volvía a ser de máxima presión, de máxima agresividad. Con este mensaje no solo se endurecía la postura frente a Irán, también se exponía, ya sin tapujos, ese aislamiento diplomático que los números anticipaban. La frustración con los aliados no hizo más que aumentar la sensación de incertidumbre global. ¿La consecuencia de todo esto? Pues una cifra que marea. Solo el jueves, el valor de las empresas del mercado estadounidense se desplomó en más de $1 billón. ¡1 billón! Una cifra que refleje el pánico absoluto, la pérdida total de confianza. Y así llegamos al viernes. Esa breve esperanza de una solución diplomática que vimos el lunes se ha desmoronado por completo. El mercado ya no espera una salida rápida. Ahora se prepara para un escenario mucho peor y más largo.
Es que la volatilidad de la semana fue sencillamente extrema. Cada movimiento importante del SP500 estuvo directamente atado a un titular geopolítico. Esto demuestra hasta qué punto el mercado estaba a merced de los acontecimientos, sin control alguno. A finales de la semana se notó un cambio de comportamiento clave. La credibilidad de las declaraciones oficiales estaba por los suelos. Un tuit que el lunes provocó un rebote del 2%, el viernes apenas generó un pequeño repunte que se esfumó en minutos. El mercado había dejado de reaccionar a las palabras, ahora solo respondía a los hechos. Y este miedo no se quedó en los mercados, traspasó las pantallas y llegó a la gente de a pie. Las búsquedas en Google del término vender casa alcanzaron un nuevo máximo histórico. La gente no solo vendía acciones, sentía un miedo real por su futuro económico. El balance final de la semana pues habla por sí solo, un daño generalizado en los principales índices, con el tecnológico, el Nasdaq, como el más perjudicado. Es una foto perfecta del coste económico que tiene la incertidumbre geopolítica. Bueno, vamos a dar un paso atrás. ¿Qué hemos aprendido de esta semana tan caótica? ¿Cuál es la gran lección de todo esto? Lo que esta semana ha dejado al descubierto es una estructura de mercado peligrosamente vulnerable, casi binaria. O todo va bien o todo va mal. Un sistema muy frágil donde un único evento puede activar ventas automáticas masivas que lo único que hacen es amplificar cualquier caída. Y esta es, quizá, la idea central. La guerra moderna ya no se libra solo en el campo de batalla. Se libra en los mercados financieros, en las redes sociales, en los algoritmos de alta frecuencia. La economía ya no es una consecuencia de la guerra, es un arma más. Y terminamos aquí, con esta pregunta, porque la crisis no se ha resuelto. La semana acabó, sí, pero la tensión sigue ahí. El sistema ha demostrado ser increíblemente frágil. La pregunta que queda flotando en el aire es, ¿estamos preparados para el próximo shock?